Julio César Saucedo, qué gusto, gracias por recibirnos en tu casa, ¿cómo estás? Jorge, gracias por estar aquí, bienvenidos. El referente de la educación en México y vamos a ver por qué. ¿Cómo empezó tu amor por la educación? Realmente ahorita veremos lo que has caminado en este terreno, estás muy joven para todo lo que has hecho, ¿eh? Gracias, Jorge. Mira, casualidad, mi vida ha estado llena de casualidades y fue una casualidad porque pues yo era un estudiante normal, travieso, inquieto, poco me gustaba la parte académica, realmente me gustaba el deporte y la parte social. Y de pronto me quisieron invitar a ser hermano marista y los hermanos maristas, el que habló conmigo, me dijo que había 3 condiciones para ser hermano, cosa que le agradezco mucho que me haya hablado con esa honestidad, porque me dijo que tenía que hacer un voto de pobreza, un voto de obediencia y un voto de castidad. Y yo le dije, yo no quiero ni ser pobre, No quiero ninguno de los tres. no soy obediente y no pienso ser casto. Y entonces dejé de ser hermano, pero me invitaron a trabajar con ellos mientras estudiaba en la universidad. Y empecé dando unas clasecitas de física y de matemáticas y de pronto me vi envuelto en el mundo de la educación. Vine alguna vez a Guadalajara, porque yo estaba en aquel momento viviendo en Monterrey. Vine a Guadalajara, conocí a la que se convirtió en mi esposa, maestra también de los colegios maristas. Cuando menos acordé, yo ya estaba tan metido en la educación que hice a un lado la ingeniería y me dediqué a ser profesor. Vamos a regresarnos unos escalones. ¿Tú eres de San Luis? Yo nací en San Luis Potosí, mi familia es del norte y la razón por la cual nos fuimos a vivir a Monterrey. Ah, muy bien. ¿Y en Monterrey estás estudiando ingeniería? Ingeniero mecánico electricista. Mecánico electricista. Después dejas eso para llegar a Guadalajara, me platicabas en este terreno y sigues la carrera de educación. Digamos que la educación llegó a ti, ¿te atrapó de alguna forma sin saberlo? La educación es una droga hermosísima. Siempre que llega alguien a dar clases a alguno de mis colegios, le digo, ¿estás seguro que quieres empezar a dar clases? Porque es la vocación más hermosa, la profesión más hermosa, la más importante del mundo y te va a atraer y no te va a dejar salir ya. Punto. Me gusta el tema. ¿Cómo llegan esos colegios? Hoy por hoy Subiré, que es un éxito nacional. Me decías que hoy por hoy son la red más grande de alumnos que hay. El grupo se llama Grupo Subiré Cum, Grupo Educativo Subiré Cum, y es el grupo de mayor crecimiento en este momento a nivel nacional. En tan solo 13 años tenemos 5 colegios a pesar de la pandemia, 4 campus de 8 hectáreas cada uno, y en cada colegio tenemos 2,000 alumnos. Así es que esto ha sido un crecimiento brutal. Exponencial. Exponencial. ¿En qué ciudades? Bueno, Guadalajara o Zapopan. Estamos en Zapopan, estamos en Guadalajara, estamos en Tezistán, estamos en León. En León, Tezistán en apertura prácticamente, Así ¿no? es. En Tezistán ya está, que es el Colegio Unión México, sí. Y vamos a abrir en San Agustín, en Santa Anita exactamente. Y va muy bien, me decías que va viento en popa, ¿no? Es impresionante, el 31 de enero del 2023 tenemos hoy 450 alumnos inscritos y pagados antes de empezar el proceso de inscripción, antes de terminar de construir el colegio. Wow. Bueno, pues entonces me llama la atención lo que han crecido en tan poco tiempo, 13 años, pero finalmente educación. ¿Cómo fue tu infancia? Te regresaste, ¿no? Te conectaste. Maravillosa. Mi padre era un enamorado del fútbol. Fundó la Liga de Fútbol Amateur en San Luis Potosí y luego llevó el fútbol profesional. Su nombre aparece en el estadio Alfonso Lastras. Y entonces crecí de una manera brutal porque teníamos una casa que tenía un campo de fútbol en la parte de atrás de la casa, con un jardín muy amplio, con árboles frutales, en plena avenida Carranza, que es la avenida principal en San Luis Potosí. Así que te puedes imaginar un niño ahí, bicicleta, treparme a los árboles, el fútbol, el básquetbol. Fui un niño extraordinariamente feliz. ¿Tu papá cómo se llamaba? Carlos Saucedo Rojas. Que me dices que don Carlos falleció, muy longevo él. Mi familia es muy longeva, casi todos fallecen cerquita de los 100 años, gracias a Dios, hay una salud muy fuerte. Mi madre hoy tiene
91 años y maneja las redes sociales y camina, se baña sola a los 90 y tantos años. Ella es maestra, ella fue directora también de los colegios, lo que viene siendo aquí en Guadalajara el Colegio Nueva Galicia, que en San Luis Potosí se llama el Colegio Minerva. Así es que también mi infancia la pasaba corriendo en los patios del Colegio Minerva de monjitas. Mi vida estuvo mezclada siempre en el tema de la educación. Ahora, me llama la atención que hoy por hoy, 13 años después, cuando te involucras, bueno, toda tu vida con la educación, pues empieza a cambiar, a revisar modelos educativos y a cambiar modelos educativos en el país. Al ratito platicaremos de cómo ves la educación en México, pero regresando a tu formación y al desarrollo también de colegios, hay un colegio referente, el 11 México, que es un colegio que llamó mucho la atención por tener figuras del fútbol como Rafa Márquez, etcétera. Sin embargo, me platicabas que antes de eso tú ya tuviste la primera experiencia. ¿Cuál fue tu primera experiencia para decir, o en qué momento dices, de ser maestro quiero ser ahora o quiero poner un colegio, una escuela? Jorge, yo empecé a trabajar con los colegios maristas, me vine a Guadalajara con los colegios maristas y un ex hermano marista estaba fundando en ese momento un colegio que se llamaba el Colegio México Nuevo. Yo era maestro de sus dos hijos, Juan Pablo y Beto, y don Alberto me dice, te invito a que seas el director de la secundaria y la preparatoria. Yo tenía 20 y tantos años, era un niño, era un adolescente todavía, me llevaba bien con los jóvenes y entonces pues arranqué, dejé a los hermanos maristas, vine a fundar, para llegar a ser alguien en los colegios maristas tenías que tener 40, 50 años, 60 años, no sé. Un jovencito. Yo era un niño en ese momento y dije, no lo pensé, y me fui a fundar el Colegio México Nuevo. Pero posteriormente, los hermanos maristas cerraron una secundaria que se llamaba Mariano Azuela. Era en la secundaria de la tarde, donde estaban los jóvenes más inquietos, los expulsados de las escuelas, que son maravillosos porque son muy inquietos, son inteligentes, son empresarios, yo me di cuenta que estos niños y estos jóvenes tenían a rato más éxito que los que eran obedientes, callados, mataditos, serios. ¿no? Como sí. Ahí comenzó una inquietud para mí en la educación. El muchacho de la tarde me hizo ver que la educación tenía otro fin. Y esta secundaria se cerró, hablé con el profesor Godínez y le dije, profesor Godínez, se van a llevar a todos estos muchachos al Cervantes, ¿por qué no los invitamos y hacemos nuestro propio colegio? Y don Alberto me dijo, estás loquito, o sea, ¿cómo crees que vamos a competir con un colegio nuevo contra el Colegio Cervantes? Con un nombre gigantesco. Con un nombre gigante, claro, una congregación. Pues le dije, vamos haciéndolo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que se vinieron los alumnos, nos siguieron. Porque lo más importante de la educación no son los edificios, sino es el docente, el maestro, ese clic que haces con tu profesor. Y entonces nos siguieron y así arrancamos un colegio que se llamó Instituto Alce, que luego se convirtió en el Colegio México Nuevo Vespertino y que llegó a tener 1,500 alumnos. Fue un éxito financiero, fue un éxito en temas de educación, porque los muchachos, como eran muy inquietos, iban por la tarde, les metía yo mucho deporte para que se tranquilizaran. El deporte tranquiliza, el deporte calma. Forma también, ¿no? Forma, te hace que sudes, que saques en la edad de la secundaria y la preparatoria todas tus hormonas. Claro. Y entonces vendimos el Instituto Alce al Colegio México Nuevo y decidimos montar otro colegio que se llama Colegio 11 México. Perdón, el ALCE, me decía, significaba aspiración. ¿Tenías las siglas un significado importante? La verdad es que ALCE significaba Alberto y César, porque era don Alberto y César. Pero a los niños les metimos una fórmula que a la fecha yo la uso, que es ALCE, significa aspiración. Que tengas una aspiración de ser alguien. Claro. Esto es muy importante, que quieras ser alguien. Aspiración, libertad. Que hagas las cosas porque tú las quieres hacer, sin obligación, por amor al arte, porque cuando tú haces las cosas por amor, pueden pasar las horas y tú puedes seguir trabajando y trabajando y trabajando. Constancia, que todo lo que hagas sea todos los días, no hoy que se te ocurre una cosa y lo olvides mañana. La constancia y luego esfuerzo. Esforzarte y dar siempre más de lo que te piden. Y entonces era aspiración, libertad, constancia y esfuerzo, y fue un colegio
que a la fecha mis exalumnos lo aman porque era un colegio donde se educaba con mucha libertad y se generaron grandes amistades. Oye, pues cuando alumnos tuyos estén viendo esta entrevista van a decir, ahora sé qué significaba eso, viví engañado, viví en el error toda mi vida. Pero bueno, fue una plataforma que te abrió a ti, de alguna manera, una perspectiva de que también la educación era un buen negocio. Sí, sí, porque, Jorge, mi papá cuando yo le dije que iba a dejar la carrera de ingeniería y me iba a dedicar a la educación, y se lo tuve que decir así en una comida, yo creo que es como cuando una hija le dice al papá, papá, estoy embarazada, ¿no? Yo me senté con él y dije, papá, yo no voy a ser ingeniero, ya había terminado la carrera, no quiero trabajar contigo. Él tenía una fábrica de productos químicos para procesos industriales, era el único hijo ingeniero, así es que él tenía montado en mí todo el sueño, le causé un gran dolor y lo que él me respondió fue, hijo, vas a ser un pobresor. Ay, caray, fuertes. Fue una frase muy fuerte, anteponiendo un valor que yo lo entiendo en este momento para él era importante porque era el tema económico. Y yo estaba tan enamorado ya en ese momento de la educación, de ver cómo un niño se transformaba en hombre. Y le dije, papá, esto es lo que me gusta, es mi vocación, lo descubrí, yo quiero ser profesor. Pero cuando pasó esto de casualidad, que se cerró la escuela, que la abrimos, que nos siguieron, pues yo que todo ha sido casualidad. Y me di cuenta que en la educación, cuando se es un empresario de la educación, es un buen negocio, es un negocio muy noble, hay que cuidarlo, hay que saberlo También cuidar con mucho como todos los compromiso, te negocios. genera mucho compromiso, ¿no? Mucho compromiso y mucho sacrificio. Sí, claro. Encontré que podía seguir siendo pobresor, ¿no? Que podía seguir siendo profesor, pero dedicado a ser empresario de la educación y lograr el impulso de todo mi equipo de maestros y de directores, con un gran compromiso de un crecimiento en conjunto, ¿no? Me regreso un poco cuando le das esa noticia a tu padre y como dices tu padre, que sucede mucho después de construir con mucho esfuerzo quizá un corporativo, una empresa dedicada en este caso a temas de ingeniería, y su hijo, en quien deposita la esperanza, dice, ¿qué crees? Voy por otro camino, debe ser brutal. Pero ¿qué le dirías también a los padres de familia que tienen hijos que han tomado o van a tomar esas decisiones? Porque debe ser algo muy difícil de superar para un padre, ¿no? En educación nosotros le decimos que hay que trabajar en competencias, y la competencia es en qué eres competente, Claro. qué es lo que te apasiona, qué es lo que amas, y entonces deja a tu hijo que elija su vocación, que elija su camino, porque cuando eligen con esa libertad se van a poder entregar toda la vida a ello, y si los obligamos a ser abogados o médicos o ingenieros, hombre, no va a progresar. Ahora, me decías que él cuando le das la noticia, la respuesta fue, ok, pero te cierro la llave económica. Me cerró la llave económica. Te la cerró, wow. Y pues yo tenía todo en casa, afortunadamente papá pues le iba bien económicamente, y a partir de ese momento me dijo, aquí en Monterrey tienes todo, te vas, no hay nada, ¿no? Yo me vine siguiendo porque estaba en ese momento enamorado, me gustaba el tema de la educación, era un joven con sueños, con ilusiones, idealista, y me dijo mi papá, te cierro la llave. La verdad, creí que no lo iba a hacer. Y sí lo hizo. Pero sí lo hizo. Y entonces empecé a vivir como pobresor. Mi padre antes de morir lloraba y me decía, ¿cómo me arrepiento de haberte limitado económicamente? Y yo le dije, papá, fue lo mejor que pudiste haber hecho. Wow. Creo que tiempos difíciles hacen hombres fuertes y tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y mi padre me generó sin querer, de casualidad, un ambiente muy duro, adverso, muy difícil, también, muy claro. adverso. Y entonces me hizo muy fuerte, porque de pronto tuve que vender mi carro que desvielé, no tenía para la renta, andaba buscando la manera de cómo volarme el tanque de gas del departamento del vecino, porque no tenía para el gas. O sea, la realidad te alcanzó en ese sentido, claro, ¿no? me alcanzó, era real. Desgraciadamente, la vida de un maestro en este país no se valora como se puede valorar otra profesión. Debería ser la profesión mejor pagada
del mundo siempre el maestro, porque estás preparando a las nuevas generaciones. Es el futuro de cualquier país. Y no sucede así. Y no sucede así. En la educación pública, por lo menos, no sucede así. Oye, bueno, entonces te dice que no, te cierra la llave, empiezas con estas vicisitudes, enamorado de la señora que fue tu esposa, de la mujer que fue tu esposa, pero también de la educación, y vas caminando, se da esta fórmula de éxito de este primer colegio ALCE, y después vas a Once México. ¿Cómo nace Once México? Pues Once México nace, en ese momento había una euforia enorme en el fútbol en Guadalajara, aquel equipo Atlas que llegaba a la final, que perdió finalmente contra Toluca. Era un equipo maravilloso, Con la Volpe, Ricardo Antonio Lavolpe, también socio del Colegio Once y también socio del Colegio Subiré, lo llevan a la selección nacional. Y Ricardo Antonio Lavolpe básicamente toma la base del Atlas. Sí, claro. Y se obtiene el campeonato de la Copa de Oro y se va sí. con una gran esperanza a Alemania. Y entonces en aquel momento, pues se me ocurre a mí pensar que los futbolistas invertían su dinero en casas y en restaurantes. Y yo me había dado cuenta ya que la educación daba un mejor rendimiento que invertir, por ejemplo, no sé, hoy por hoy invertir 8 millones de pesos en una casa, en una buena casa, y sacarle a lo mejor una renta de 25,000 pesos, pues la educación te daba más. Y entonces armé un proyectito allí financiero y con ayuda de un gran amigo, Enrique Venegas, me conectó con las figuras del fútbol nacional, que repito, en aquel momento era una locura, porque todos empezaron a salir y a jugar en los mejores equipos del mundo. Claro. Rafa Márquez, Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Jared Borghetti, Mario Méndez, Héctor López, el Chato Rodríguez. Bueno, una cantidad importante que junto con algunos empresarios montamos el Colegio Once, el colegio dedicado a la formación deportiva, y fue un exitazo este colegio porque traía la base de una educación en la libertad y una educación a través del deporte, que los niños hicieran deporte diario. Que realmente se convirtió en un ícono, hay que decirlo. Obviamente ayuda mucho estas grandes figuras como Rafa Márquez, la gente la identificábamos así, cuando lo veíamos a distancia. Oye, qué colegio tan interesante, y cuando tienes hijos dices, yo quiero que mis hijos estén ahí, ¿no? Sí, claro, todos, les digo que en Guadalajara todos los papás soñamos con que nuestros hijos sean futbolistas. Claro, ¿no? Entonces, sí. había un mercado hermosísimo y fue un éxito rotundo, y además, pues esta parte de la formación humana fue grandiosa. ¿En qué año se fundó Once México, más o menos? Este colegio tiene en este momento Como 20 años. 20 años ya. 20 años Wow, ya. qué Este año rápido. cumple 20 años. Y de ahí surgió que unos padres de familia que tenían a sus hijos en el colegio y que tenían un fraccionamiento muy importante que se llama el fraccionamiento Solares, y que les había gustado el tema de la educación, me invitaron a ser socio con ellos y montar un nuevo colegio. Y la verdad yo no tenía interés porque estaba en ese momento muy enfocado al Colegio Once, pero todavía yo ya otra inquietud, porque el hecho de ir caminando poniendo colegios me hicieron cometer grandes errores. Mi cabeza estaba llena de chipotes, que eran la experiencia. Yo digo que la experiencia son chipotes. Te tienes que golpear, te tienes que caer de la bicicleta para andar en la bicicleta, y te tienen que patear los tobillos para que aprendas a jugar fútbol. Y yo había cometido una cantidad enorme de errores. Apagaste el aprendizaje, la curva de aprendizaje, pero en serio, dices. Yo no era emprendedor, yo no era empresario, yo era un profe de matemáticas y de física, ¿no? Muchachito que salió a la educación por casualidad, y entonces cometí graves errores. Yo no sabía nada de administración, aunque hubiera estudiado la maestría en administración educativa en una de las mejores universidades. Y no te enseñan. No te enseñan a ser empresario, claro que no. Oye, me decías cuando hiciste tu primera sociedad como de colegio, el notario te hacía preguntas que decías, ¿y esto qué es, no? ¿Bajo qué régimen te vas a asociar? Yo nada más había escuchado eso cuando me casé. No sabía que era un régimen, una SA, una SC. Pues recomiéndeme usted, le dije al notario, y el notario me dijo, ok, ¿cuál va a ser tu estrategia fiscal? Yo no sabía que era una estrategia fiscal. Yo no sabía que había que hacer un estudio de mecánica de suelo para comprar un terreno, o hacer un estudio del desarrollo urbano antes de comprar un plano. No sabía cómo llevar a cabo una estrategia de una nómina.
Bueno, no tenían yo idea. Lo que me inspiraba era que sabía educar y que los niños y los jóvenes y las familias me seguían. Y entonces allí, Jorge, allí nació la inquietud de decir, ¿por qué no enseñarle a los niños en las escuelas a ser emprendedores, a ser empresarios, a que tengan su propia empresa desde niños? En las escuelas, si tú llegas a vender dulces o llegas a vender alguna cosa, te corren de la escuela porque vendes como si el de no fuera malo. Sí, sí, sí. En las escuelas nos dicen que ser rico es malo y que es más fácil que un cabello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre. Y una serie de cosas que nada más nos enseñaron en América. Sí, es cultural, es un tema cultural. El dinero es malo, toma dinero, lávate las manos y bla, 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 ¿no? Pobre pero honrado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro. Pobre pero honrado. Sí, sí, sí. ¿Por qué nos dicen esas cosas que te hacen crecer claro. con un miedo a manejar la herramienta más común que vas a tener en tus manos siempre, que es el dinero? Sí, sí, claro. Yo no sé cuántas veces vayas a tener un martillo, vayas a tener un taladro, pero el dinero lo vas a tener siempre. Todos los días, claro. Tenemos que enseñarles a los niños a ser emprendedores, que se prendan, que generen las ideas. Contrario de empresario, a diferencia del empresario es el que tiene el dinero para invertir. Entonces no todos van a ser empresarios y ni no todos quieren ser empresarios, ni no todo el mundo tiene el estómago para ser empresario y estar endeudado con el banco y demás. Pero todos debemos ser emprendedores, es decir, que prendamos ideas, que prendamos, que seamos los líderes. Entonces, bueno, llega 11 el colegio, después del Colegio 11 México, llega esta nueva fórmula, los padres de familia de Solares, tú les dices, necesitamos 8 hectáreas. ¿Consiguieron las 8 hectáreas? Nos dieron 8 hectáreas para hacer el colegio más grande en ese momento. Hoy hay algún otro colegio más grande, pero en ese momento hacer 8 hectáreas de colegio, 8 manzanas para tener campos de fútbol, soccer, campos de fútbol americano, campos de pasto sintético para entrenar, alberca olímpica, gimnasio, el lugar especial para que los niños bailaran jazz, unos jardines hermosos, un edificio por cada 3 años para que los niños no se contaminaran. Bueno, y además meterles la educación financiera y emprendedora. Y luego les empezamos a meter robótica y les metimos la educación M-Learning, porque hace 13 años, es decir, estamos en el 2023, en el 2010, las cosas empezaron a cambiar en el mundo. Surgió la nube, el internet, la inteligencia artificial y todo esto que cambió al mundo, y la escuela empezó a responder a esas grandes necesidades. De tal manera que hoy decimos, no somos un colegio basado en la memoria, no somos un colegio basado en la obediencia, no somos un colegio basado en todas estas cuestiones que nos limitaron tanto en la escuela. Hoy queremos niños desobedientes que hagan las cosas de manera distinta. Hoy queremos niños no callados y quietos, sino inquietos, que empaticen, que se muevan. Hoy queremos niños que se muevan en la ciencia, en la tecnología, que hagan negocios. Y entonces este fue el factor que cambió la educación en México y que nos hizo pues, obtener premios como el Premio Nacional de Educación, el premio de la revista Forbes, el Industrial Summit, y que sobre todo el premio más hermoso es que las familias nos siguen, nos buscan porque quieren una educación distinta. Entonces, con este éxito y este crecimiento de este proyecto que se hace en estas 8 hectáreas en Solares, bueno, fue el punto de partida para este concepto del Colegio Subiré. ¿Cómo nace el nombre Subiré? Es que todos son causalidades de alguna manera. El nombre Subiré surge de una reunión en la noche, tomándonos una cerveza, la persona que se encargó de la parte de la mercadotecnia me decía, ¿qué nombre le vamos a poner? Y entonces yo le decía, algo que tenga que ver con la salud, con el deporte, algo que tenga que ver con los negocios, algo que tenga que ver con la parte de la formación humana, la parte espiritual, y algo que te invite a crecer, a ser el mejor, a subir. Y le digo, ¿a subir? Subiré, la S significa sport, deporte, salud, la B significa bienes materiales, business, y la E, la parte espiritual, y le ponemos una flamita ahí, y entonces subiré. Y la gente cuando pregunta, ¿qué significa subiré? Eso, subiré. Aspiracional, creceré, iré para adelante. Y el escudo de subiré, que es una pirámide, es una pirámide maya, porque
siento un gran orgullo, un gran honor ser mexicano, Claro. y donde quiera que tú vas a pasear por el mundo, Claro. todo el mundo conoce la Riviera Maya. Sí, o sea, sí. mucha gente piensa que México es la Riviera Maya, Sí, 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 ¿no? Sus definitivamente. pirámides. Entonces, es un símbolo que los mexicanos debiéramos explotar más, que es una pirámide que te invita a subir, a estar en la cúspide, en el vértice, y eso significa subiré. Wow, y bueno, ha sido un crecimiento exponencial, lo que tú decías, una red de educación de las más grandes, la más grande de México, lo comentabas al inicio de la conversación. Quiero entrar contigo al tema de educación en México. ¿Cómo ves la educación en este país, en México? ¿Va a cambiar? Te lo preguntaba Oppenheimer, el periodista, ¿va a cambiar la educación en México? Oppenheimer me preguntó esto, Jorge Robledo me lo preguntó en un momento importante porque acababan de detener a la maestra Elba Ester Gordillo. Y estábamos en un desayuno, me preguntó esto y yo le contesté, la educación no va a cambiar. Vamos a seguir teniendo graves problemas porque el problema de México no es de una persona, es un problema estructural muy, muy fuerte. Debo decirlo, tengo un libro que se llama Alguien lo tenía que decir, y se dijo, y me ha causado algunos problemas porque ahí tocamos algunos puntos que a la gente le duele. Al gobierno no le gusta que le digas lo que no está sucediendo bien, ¿no? Hay que decirlo abiertamente. Sí, creo que nuestro sindicato debería ser un sindicato que luchara por el tema de la educación de los niños y de los jóvenes y que peleara por tener mejores instalaciones, que peleara por tener mejor preparación para nuestros maestros, en lugar de estar buscando tener más días de vacaciones o estar protegiendo algunos elementos nocivos para la educación. En la educación pública, y he trabajado en la educación pública con diferentes gobiernos, hay maestros maravillosos, hay escuelas extraordinarias, hay supervisores increíbles, pero también hay gente muy protegida y muy pilla en la educación. Que le hace mucho daño a la Que le educación hace en México. Sí, un daño sí, tremendo. Va a seguir la educación siendo mala porque los niños entran hoy a las 8 de la mañana y salen a las 12:30. ¿Qué mamá y qué papá puede llevar a su hijo a las 8 de la mañana en camión la mayoría de las veces o caminando para luego irse a trabajar lejos de su lugar donde vive, para luego regresar a las 12:30 por él? Mal llegó, ya tiene que salir. Otro de los graves problemas que hemos tenido hoy es que al acabarse la escuela de tiempo completo, sí, claro, al acabarse la escuela que antes permitía que los niños salieran a las 5 o 6 de la tarde y que ahora los dejan salir a las 12:30, pues es terrible. Entonces ya nada más en tiempo estamos mal. No tenemos el tiempo suficiente. Y luego el modelo educativo. Hoy hablamos de que el inglés es muy importante, de que se requieren profesionistas que hablen inglés, pero no estamos formando maestros que hablen inglés. Nuestras escuelas normales no son bilingües. Si no tenemos maestros bilingües, no vamos a tener niños bilingües. Y tendría que haber un cambio muy dramático, porque los maestros que hoy trabajan en el sistema público no son maestros que dominen el inglés. Tendríamos que tener una escuela bilingüe donde la mitad de los maestros hablan español, la mitad inglés, y esto no va a ocurrir. Bien, entonces hagamos plataformas interactivas donde se les enseñe inglés como Duolingo, eso está interesante. No tenemos internet. En México no tenemos internet en todo el país. Calidad. De buena calidad. No tenemos los gadgets, los equipos para dárselos. No tenemos plataformas hechas para nuestro... Así es que yo lo veo difícil. Esta pandemia, por ejemplo, nos desnudó porque durante 3 años, 2 años, los niños que tuvieron el dinero para tener plataformas, para tener equipo, gadgets, para tener internet contratado en sus casas y en sus escuelas, avanzaron. Ellos. Y quienes no, sí, se retrasaron. Durísimo, durísimo. Era difícil conseguir internet. Veías escenas de niños sentados afuera de una tiendita y todo, cazando el internet para poder hacer sus tareas. Eso es complicado entonces, ¿no? Es tremendo. Sí. El tema de la tecnología, que como dijimos hace un momento, Jorge, del año 2010 ahora son 13 años. Pareciera que estamos hablando de la prehistoria, pero en el 2010 escuchábamos este ruido. ¡Pipa! Acabo de conectar internet, no descuelguen el teléfono. Aparecía el smartphone. Sí.
y empezaron la nube y comenzó el streaming para subir y bajar información y comenzó la inteligencia artificial y todos estos cambios que movieron al mundo, pues estamos en la era del conocimiento, en la era de la creatividad, en la era de la innovación y en nuestras escuelas no hemos cambiado el modelo educativo, no tenemos el equipo suficiente, no tenemos el internet, no le estamos enseñando robótica, no le estamos enseñando la impresión 3D, no les estamos enseñando a diseñar en 3 dimensiones, pero a los niños del kinder. Los laboratorios de ciencias, como de física, química, biología, electricidad, electrónica, los Maker Lab, los laboratorios STEM, deberían estar desde primero de primaria, como ocurren en nuestros colegios. Tú vas a nuestros colegios y ves a los niños desde primero de primaria con su batita, con un enfoque científico. En México no hay ingenieros. Que han ganado, tus alumnos de Subiré, han ganado muchos premios, ¿no? También internacionales de ciencias, de matemáticas, etcétera, ¿no? Los alumnos Subiré han ganado, y del Colegio Unión México, han ganado las Olimpiadas Mundiales de Robótica, ganándoles a los alemanes, a los japoneses. Han ganado Olimpiadas de Matemáticas, han ganado torneos deportivos internacionales. Los mexicanos tenemos una gran capacidad, una enorme capacidad. Lo que pasa es que nuestro sistema educativo está fallando. No promovemos el deporte en las escuelas. Tenemos el maestro de educación física que les da 1 hora de educación física y a veces el maestro de educación física... Un abdomen de 3 metros, ¿no? Es el que tiene el peor físico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un cambio brutal en la educación, transformar nuestro modelo educativo, repito, bilingüe, científico, tecnológico, la formación humana, Jorge Robledo, la formación humana hoy es importantísima. Oye, decías algo muy interesante, lo platicamos aquí con Toño Godoy, que nos apoya en todo esto, que en 100 años ha cambiado el sistema de vida del ser humano y eso también ha modificado nuestros cuerpos, ¿no? Ha afectado a nuestros cuerpos. Jorge Robledo, mira, hace 100 años, en el año 1921 estaba terminando la Revolución Mexicana, la gente caminaba, la gente trabajaba en la agricultura, en la ganadería, el cuerpo era la forma de trabajar, hoy es la mente. En 100 años de evolución del cuerpo humano no nos alcanzamos a acoplar. Hoy comemos de todo tipo de alimentos a todas horas, nos transportamos motorizadamente, trabajamos en la casa, en la computadora, etcétera. Nos volvimos sumamente sedentarios. El cuerpo humano no alcanzó a hacer esto. Por lo tanto, el deporte diario debería ser una obligación. Deporte de 1 hora y media diaria en nuestros niños y nuestros jóvenes y dejaríamos de ser el país número 1 en obesidad infantil, dejaríamos de ser el país número 1 con problemas de diabetes, con problemas de corazón. El deporte es muy importante porque además te da una formación de trabajo en equipo. Fíjate qué curioso, si juntáramos todas las medallas que hemos ganado en Juegos Olímpicos, en donde participamos en equipos, es decir, quita la caminata, quita el boxeo, quita los clavados, los individuales, deja nada más los de equipo, ¿cuántos serían? No suman ni los que ha ganado un solo país, digamos Estados Unidos, en una prueba de atletismo. En una prueba. Es increíble. No sabemos trabajar en equipo. Somos un país que trabaja de manera individual, que estamos acostumbrados a hundir al que se quiere superar en lugar de trabajar en equipo. Esto da también la educación emprendedora, eso también lo da el deporte en conjunto. Y entonces te ayuda a ser resiliente, a levantarte de cada derrota. El deporte da una gran formación. Por eso los países más avanzados del mundo, me refiero productivo, en temas productivos, también son los que ganan las medallas, o viceversa. Porque trabajo en equipo. Hay una formación muy importante. Wow, me gusta el tema. ¿Qué le dices a padres de familia? También veía que hay varios libros que ustedes han impulsado, una editorial muy importante y que ya circulan a nivel nacional, libros vinculados con la educación, ¿no? Libros que tienen que ver con educación financiera y emprendedora. La educación financiera y emprendedora debe ser uno de los pilares de la educación, no nada más en la escuela, sino en la familia. Claro. Estar impulsando a tu hijo a que sea productivo. Sí. Yo le digo a un niño de 8 años, oye, ¿tú eres capaz de hacer un agua de limón? Y el niño me dice, sí. ¿Y eres capaz de meterle en una botellita? Sí. ¿Y eres capaz de ponerle una etiqueta? Sí. ¿Y eres capaz de salir a venderla allí con tus vecinos? Sí. Bueno, pues ya eres un emprendedor. Y el niño dice, ¡wow! Y entonces hacemos que los niños aprendan la magia de que poniéndose a trabajar y poniendo a trabajar su dinero, ocurre la magia de producir más y de disfrutar más. Los niños están acostumbrados a recibir dinero y gastarlo.
no están acostumbrados a recibir dinero e invertirlo en algún negocio propio. El emprendimiento debe ser una parte importante en la formación de la familia. Así como le enseñamos a un hijo a andar en bicicleta montándolo y cayéndose, debiéramos enseñarle a un hijo a ser emprendedor, ayudándolo a que ponga sus negocios, aunque se caiga muchas veces, aunque fracase las primeras veces, pero cada día lo va a hacer mejor. Me decías que tu vida ha sido como una consecución de casualidades, lo decías de alguna manera. Ahorita veíamos, y vamos a ver algunas imágenes, de un premio que te dieron del deporte, del Salón de la Fama del Deporte, que es consecuencia de lo que se ha impulsado en este concepto de unir el deporte vinculado directamente con la educación. Me dieron un reconocimiento y nos pusieron el Salón de la Fama del Fútbol Americano en México por fundar la primera liga de fútbol americano colegial en el occidente del país. En mi vida, Jorge, he jugado fútbol americano, jamás he lanzado un balón en un campo, pero veía la necesidad de que solamente había ligas de fútbol, de básquetbol, algunos torneitos de voleibol en Jalisco, y dije, caramba, el fútbol americano da una formación impresionante, es una formación bellísima. Yo lo veía en Monterrey, donde se juega más en el norteamericano. Yo jugué en Redskins del Estado de México, entonces la verdad se ve una cultura del fútbol americano hace muchos años muy interesante, pero eran pocas ligas, como tú lo mencionas, ¿eh? Había, pocas. Y menos para niños. Y tú que jugaste americano sabes que el fútbol americano, entre el equipo defensivo, entre el equipo ofensivo, hay una estrategia, todo mundo obedece a un quarterback, se trabaja por áreas de... Te da una formación empresarial brutal, te da una formación para la vida. Y entonces había que formar una liga, no la había, nos juntamos varios colegios y se formó la primera liga, y hoy en Jalisco tenemos un gran impulso al fútbol americano, y eso a mí me llena de orgullo, me encanta verlos jugar, aunque en mi vida lo haya jugado. Oye, ahora es fútbol americano, fútbol, soccer también es una base importante, pero hay otros deportes en los que están destacando ustedes, ¿no? En estos colegios. Sí, fútbol, básquetbol, voleibol, karate, fútbol americano, tochito, natación, jazz, porristas, tenis. Wow. Bueno, hemos tratado de que nuestros colegios, contrario a lo que ocurre en la educación tradicional, todo mundo tenga un deporte que hacer. Porque de pronto en las escuelas, si tú no eras bueno para el fútbol, ya no eras deportista. Si te quedas en la banca y ya no hacías nada. Sí, definitivo. Entonces, hay que darle oportunidad de que todo mundo practique un deporte, lo que él quiera hacer, cuando él lo quiera hacer, y esto es muy importante. Ahora, tú eres una persona, es un adulto, pero estás joven, tienes mucho camino por delante. ¿Qué sigue de alguna forma? Porque finalmente yo soy convencido que los proyectos son los que te mantienen vivo en todos los sentidos. Tú pudieras sentarte en la banca y decir, ya ver lo que ha pasado en la proyección de tu vida en el tema educativo, pero todavía queda mucho camino. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de estos sueños? ¿Qué recomendarías a la gente, a los emprendedores, a los empresarios que tal vez ya lograron éxito? Pues dicen, me siento ya a ver esto cuando todavía tienen mucho potencial y tienen mucho conocimiento acumulado. Me encantaría, por ejemplo, participar más en gobierno para mostrar que la educación sí se puede transformar. De hecho, con Juan Carlos Flores, el actual secretario de Educación, tuvimos un proyecto de la iniciativa privada con Jalisco Educado, con Coparmex, que nos dieron 2 escuelas antes de la pandemia, y logramos hacer que estas 2 escuelas fueran unas escuelas modelo, que funcionaran y que tuvieran todo lo que hemos mencionado. En tan solo 2 años los niños de estas escuelas hablaban inglés, sabían manejar una computadora perfectamente, tenían el tema de la robótica, todo lo que hemos mencionado, educación en las emociones y en los sentimientos, en 2 años. Fue un proyecto bellísimo, llegó la pandemia y acabó con todo esto, y luego vino desde el gobierno federal el acabar con las escuelas de tiempo completo, porque se requería ese tiempo. De manera personal, me encantaría mostrar que en México sí se puede transformar la educación pública sin dañar a ni un solo maestro, que hoy trabaje en educación pública. Me encantaría que la educación se volviera gratuita. Tú así estás loco, Julio César, pero si tu negocio es la educación privada. Claro. Pero creo que el siguiente paso de la educación en el mundo tiene que ser que la educación sea de calidad y gratuita. ¿Y cómo hacerlo, Jorge? Como ocurrió con Spotify. Spotify y todas estas
pensaron que la música teníamos que disfrutarla de manera gratuita y se convirtió en toda una revolución Sí, claro. que acabó con grandes disqueras, ¿no? Le pegó a la Sony Music, le pegó pues a toda la Warner Music, a todas. Y hoy todos podemos disfrutar de una música gratuita. Antes había que comprar cada una de las canciones. Sí, de los discos, claro. Pero una fórmula, los patrocinadores, hubo una fórmula que se llevó a cabo para que hoy pues, los artistas sigan teniendo sus regalías, ¿no? ¿no? Claro, muy y poder. justo. Hoy, por ejemplo, podemos tener un departamento o una casa en cualquier parte del mundo gracias a Airbnb. Sí. Hoy podemos tener un chofer privado a través de las plataformas de transporte. ¿Por qué no la educación debiera ser gratuita, aprovechando que los grandes consumidores del mundo son los niños y los jóvenes? ¿Por qué no encontrar gente que realmente patrocine para que a través de plataformas interactivas podamos tener a un Jorge Robledo enseñando comunicación a 200,000 jóvenes y que toda esta experiencia que tú has tenido en el área de la comunicación puedas a través de una plataforma enseñarle a los jóvenes sobre comunicación? Imagínate toda tu experiencia, pero que hubiese alguien que patrocinara tus clases. Pero lo mismo de matemáticas, los grandes científicos, los grandes químicos, los grandes abogados, los grandes... Tenemos que conseguir que la educación sea democrática. La buena educación no puede estar para la gente que la puede pagar. La buena educación tiene que llegar al pueblo más recóndito de la sierra. Ser lo más democrático que se pueda, finalmente, ¿no? Ser lo más democrática. Oye, también entiendo que tienen una escuela, una universidad de bajo costo ustedes, ¿no? Algo me platicaba. Sí, tenemos un colegio que se llama el Colegio Unión México, que es un colegio maravilloso, está allá en Tezistán, y este colegio se diseñó para tener un menor costo, pero la misma calidad educativa. Desafortunadamente, en este país no ocurre lo que ocurre en otros países. En otros países, los empresarios de la educación ponen el colegio y el gobierno paga la nómina de los maestros. Que es una fórmula, parece justa, ¿no? Acá tienes que hacer la inversión en el terreno, en la construcción, pagar la nómina, pagar impuestos, pagar... Y entonces seguimos teniendo este mismo problema que aunque queramos pagarle a los maestros, o a los directores, a los coordinadores adecuadamente, siempre tenemos un tema de un presupuesto que atender, una limitación, y la educación privada es muy sensible. Fíjate en este caso, colegios pequeñitos que han sido pequeños y nunca han podido crecer, aunque sean privados, o escuelas privadas grandes que de pronto no pueden ofrecer su calidad educativa adecuada, se quedan abajo. Es decir, cualquiera pudiera de pensar que la educación privada es fácil. No. Sumamente difícil, y es un negocio muy sensible. Hay que saber manejar una escuela privada. Hay muchas escuelas privadas hoy por hoy que están trabajando en su punto de equilibrio, cuando no poniéndole. Entonces, creo que la clave ni siquiera está en auspiciar colegios o escuelas, sino la clave está en esta maravillosa herramienta que surgió hace, repito, 13 años, que es el Internet, el streaming, las plataformas, y que por ahí tiene que ir un camino muy importante, y ojalá que la vida nos dé para ver que la educación sea gratuita, de gran calidad, y para quienes estamos en el negocio de la educación siga siendo un negocio, pero que para el niño y para el joven que se quiere superar, tenga al mejor maestro en su casa. Me da mucho gusto platicar contigo, Julio César. Le traía muchas ganas esta conversación. Nos ha tocado ver de cerca cómo ha sido la evolución de Subiré, pero también pues el tipo de educación que se da y cómo los menores están muy vinculados con el deporte, por una parte, pero también con la ciencia, con la generación de negocio. Y eso resulta muy interesante en un país tan bello como es México, y felicidades por lo que han hecho. Creo que están siendo factor de cambio para los modelos de educación en este país, y los gobiernos creo que tienen que acercarse con ustedes, con los expertos que tienen historias de éxito maravillosas sobre este tema. Pues qué gusto, Julio César, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Veía, te pregunto, el símbolo que tienes aquí atrás está preciosísimo, estas manos unidas, ¿no? Sí, es un símbolo de infinito, porque significa que la vida va y viene
y te lleva para arriba, te lleva para abajo, siempre lo que das vuelve, ya sea lo bueno, lo malo, significa que la vida tiene periodos, tiene etapas. Sí. Les digo que como en Netflix no tenemos capítulos, esto nos lo dijo un buen amigo Enrique Huerta, dice, la vida Saludos, tiene Enrique. capítulos, tiene series, tiene temporadas, y hay que saber que la vida sigue fluyendo. Wow, me gusta. Pues con eso nos despedimos. Qué gusto. Y pues que sigan esta entrevista completa en YouTube, Jorge Robledo Uno. Muchísimas gracias, Julio César. Felicidades de corazón, te admiro. Y también saludos a Enrique Huerta y pues a todo el equipo de empresarios que han creído en estos proyectos tan ambiciosos, tan importantes y que hoy son una realidad. Así es, hay muchos empresarios que nos han creído, la familia Ornella, la familia Peña, la familia Godínez, la familia La Volpe, la familia Davino. Hay muchos empresarios que han apostado por la educación. Ojalá cada día más empresarios apostaran por la educación en este país. Qué gusto. Seguimos.